buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 133 del tutorial del lenguaje Java. Seguiremos hablando de Enterprise Java Beans y hoy hablaremos del acceso desde un cliente remoto. Esta es una continuación de algo que ya empezamos en la parte 132, así que les recomiendo comenzar por allí, porque si no van a estar un poco perdidos. Entonces, en la vez pasada, pues mostramos, fue una parte más o menos larga, teórica, porque estábamos introduciendo un nuevo tema, y habíamos visto que el EJB pues, nos permitía crear unas clases con lógica de negocio que podían ser accedidas tanto localmente, o sea, localmente dentro de la misma máquina virtual como desde otras máquinas virtuales. En la sesión pasada lo que hicimos fue crear una aplicación web, desarrollamos un pequeño servicio web que llamaba a unos EJB, por lo tanto podían accederlos localmente puesto que están en la misma máquina virtual, aunque también mostramos que podían acceder a los métodos que estaban expuestos remotamente, porque el remoto pues digamos puede accederse tanto desde local como desde remoto, y la gran diferencia está en el consumo de recursos, que el consumo de recursos de estos interfaces remotas eran mucho más grandes que las interfaces locales. Bien, también mencionamos el concepto de JNDI porque este concepto es el que nos va a permitir recuperar los pins que hayamos creado en un servidor de aplicaciones por clientes remotos. Entonces esto es una convención de nombres que nos permite recuperar, digamos como buscar en una libreta telefónica el nombre de un contacto. En este caso es como un directorio donde va a estar nuestros distintos bins que tengamos publicados en el servidor de aplicaciones, y este JNDI nos va a permitir conseguir nuestro EJB que queramos utilizar. Bien, entonces en la parte anterior ya hicimos el bin con unas interfaz local y remota y hicimos el web service para llamarlo de manera local. Ahora vamos a crear una segunda aplicación que va a ser un cliente de consola Java, o podría ser de librería Swing, que como no utiliza Java empresarial, no va al servidor de aplicaciones, entonces cuando lo ejecutamos va a ejecutarse en otra máquina virtual distinta a la del servidor de aplicaciones, con lo cual es un cliente remoto. Bueno, pues vamos entonces a crear una nueva aplicación, una aplicación Java normal. Entonces, New Project, Java Application, acá pues vamos a poner Java 132B, pues que esto es la continuación de del proyecto que comenzamos la vez anterior, aquí es 32. Y bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer con esta aplicación es modificar el POM de manera tal que pueda utilizar el servidor de aplicaciones. Entonces vamos a agregar acá dependencies y voy a copiar y pegar 3 dependencias que vamos a necesitar. Acá tenemos la versión de JEE que vamos a usar, que es la 8.0, como podemos ver en la otra aplicación que hicimos. El Wildfly, que en mi caso es la versión 26.1.2. Y en esta ocasión vamos a necesitar un cliente. Bueno, ya con esto tenemos las dependencias que necesitamos. Bueno, comencemos poniendo un mensaje de iniciando la aplicación para poder ir depurando. Iniciando la aplicación cliente. Luego vamos a tener un par de variables con las credenciales de nuestro usuario. Este usuario es el segundo usuario que creamos al momento de instalar Wi-Fi, no el administrador sino el otro. Entonces en mi caso ese usuario se llama laboratorio, pero en minúscula. Y voy a definir la clave de ese usuario. Bueno,
Para empezar, debemos definir el contexto. Esto lo vamos a definir con unas propiedades. Entonces, vamos a poner aquí unos comentarios, propiedades para crear el contexto. Entonces, esto es un objeto de la clase properties y le daremos new properties y esto lo vamos a llamar entorno, y en ese entorno pues vamos a empezar a colocar varias cosas. Entorno.put y la primera propiedad es del contexto, context, y aquí hay que usar Java Xnaming, esta es la librería que hay que importar, punto initial context factory. Bueno, y aquí le tenemos que poner la cadena que nos va a permitir decir que es whitefly. Entonces es org.whitefly.naming .client .wildfly initial context factory. Hay que tener cuidado con esto porque tiene que escribirse tal cual, porque si no, no va a funcionar. Entonces, después entorno, el método de acceso, .put, y aquí de nuevo es context, .provided URL. Bueno, en este caso, como es algo local, vamos a poner protocolo HTTP remoting, localhost y 8080. Aquí iría la dirección del servidor si es que es un servidor que no está en nuestra máquina local. Luego vamos a poner las credenciales. Entorno.put, aquí otra vez context.security principal. Acá es donde vamos a poner nuestro usuario. Y por último, entorno.put, de nuevo context.security credential. Y aquí es donde va nuestra clave. Bueno, ya con esto tenemos nuestro entorno y vamos entonces a crear el contexto. Entonces, initial context va a ser, vamos a ponerle ICEP, igual a un new initial context y le vamos a pasar las propiedades que acabamos de definir para el entorno. Y acá pues ya deberíamos tener nuestro entorno definido. Vamos a poner aquí un mensaje que nos permita depurar en caso de que pase algo. System out.println, y que vamos a decirle el contexto inicial ha sido creado. Acá nos está dando un problema. Porque esto retorna una excepción. Entonces, bueno, para no complicarnos, vamos a poner que nuestra función lanza una excepción si se produce algún error. Entonces, throw exception. Bueno, ya con eso lo tenemos cubierto. Y ahora, pues vamos a conectarnos a nuestro bin. Entonces vamos a definir una URI, que es la que copiamos en el tutorial anterior, cuando se estaba publicando el bin. Cuando estaba publicando el bin en el servidor de aplicaciones, que copiamos una línea que nos permitía acceder a ese bin. Y ahora pues simplemente nos queda localizar el bin y ejecutar entonces es un bin for test remote y aquí nos va a faltar la clase. Entonces tenemos que importar la clase. Esto lo vamos a hacer desde acá, en Dependencies,
vamos a poner add dependency y open projects y vamos a buscar nuestro proyecto 132A y le vamos a poner add. Esto lo que va a hacer es que nos va a modificar nuestro POM. Si lo ven acá, ha agregado esto en nuestro POM. Bueno, ahora ya vamos a importar y ya conoce nuestro bin y entonces vamos a poner initial context punto lookup y la URI que acabamos de crear. Esto nos devuelve un objeto que tenemos que castear al tipo de bin que queremos recibir. Entonces, vamos a hacer el casteo y ya tenemos nuestro bin remoto y así que lo único que nos queda es ejecutar la función. Entonces vamos a imprimir la respuesta que nos da. System out.println, vamos a poner llamada remota, dos puntos y le vamos a poner acá el bin remoto punto remote function y vamos a ejecutar esto. Vamos a compilar y pues mire, ha funcionado la primera, aquí ha escrito este texto. Hay a veces que tiene algunos problemas para importar y da bastantes líos, porque cuando estuve haciendo unas prácticas antes del tutorial me pasó. Puede pasar que la dependencia esta no funcione bien y empiece a dar unas excepciones. En este caso ha funcionado la primera. Voy a eliminarlo y voy a mostrarles cómo se resuelve si les pasa eso. Remuevo la dependencia y lo que habría que hacer en ese caso es venir al POM de la aplicación que hicimos el tutorial pasado y aquí en el medio, en el packaging, en vez de hacerlo war, lo haremos har. Entonces, aquí vamos a reconstruir el paquete. Lo podemos hacer clean y después un build para asegurarnos. Y hecho esto, volvemos a importar aquí. Add dependency, lo buscamos acá. Fíjense que ha cambiado, ya no aparece como web, sino aparece como un har. Lo agregamos y ahí normalmente ya funciona bien. Hecho esto, podemos volverlo a dejar como estaba, como un war. Podemos hacer un clean y lo volvemos a construir. Perdón, era la A. Podemos hacer acá un clean y un build. Bien, eso sería en caso de que tengan algún problema. Vamos a, de todos modos, a volver a ejecutar nuestra aplicación. Bueno, aquí fíjense que no ha funcionado porque como volví a compilar la otra, probablemente no está publicado en el servidor de aplicaciones. Entonces vamos a ejecutar la aplicación anterior. Aquí la tengo. Vamos a asegurarnos que está funcionando. Resources, test remote. Y ahora sí que está funcionando. Así que nuestra aplicación 132 debería estar funcionando también. Vamos a construirla. Y la vamos a ejecutar. Y ahora ha funcionado sin problema. Bien, vamos a demostrar que no funciona no vamos a poder usar el bin, o sea, la función que definimos como local en nuestro bin. Vamos a hacer una copia de este URI y aquí vamos a poner que queremos llamar la interfaz local, que sería de esta manera. Y vamos a ejecutar esto mismo. Pero en vez de aquí poner que sea remote, vamos a poner que sea local. Aquí sería local. Y por supuesto aquí también local. Y aquí podríamos llamar local. Y aquí sería bin local punto
local function. Bueno, vamos a compilar y lo volvemos a ejecutar. Pues acá nos da una excepción, pero fíjense dónde se produce la excepción. Aquí se está ejecutando bien, se conecta al servidor de aplicaciones, crea el contexto inicial, hace la llamada remota, o sea que fíjense que esta parte de aquí funcionó, y cuando llega al otro cliente, dice que no es una vista remota, cuando intenta ejecutar la otra función. Y ahí nos lanza esta excepción. Entonces, fíjense la diferencia entre una función con acceso remoto y otra con función local. Bueno, para dejar esto funcionando bien, voy a borrar esta parte. Y con esto pues se ha cubierto esta parte que quería mostrarles. Así que nos vemos en la próxima sesión. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.